nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas tener mayor conexión, mayor intimidad con el Espíritu Santo, pero hay algo que nos obstaculiza, hay algo que nos detiene. Y hoy vamos a pedirle al Señor que siempre sea Él llevándonos a ese conocimiento espiritual, a reconocer aquellas cosas que han estado en nuestras vidas y que de pronto la hemos dejado pasar o creemos que no es tan importante y resulta que son aquellas cosas que el enemigo está tomando para detener de cierta manera tu proceso, tu caminar. Entonces vamos a decir: Señor Padre, gracias.
Gracias Espíritu Santo por este momento. Eres bienvenido Espíritu Santo de Dios a este lugar. Eres bienvenido Espíritu Santo de Dios a cada casa, bendito Padre, a cada lugar en cual en estos momentos también te llaman. Te necesitamos Espíritu Santo y por eso clamamos tu presencia. Te necesitamos Espíritu Santo y por eso reconocemos que necesitamos de tu guía, necesitamos de tu dirección, necesitamos de ti, oh Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús por este momento, por este tiempo. Gracias Señor porque a ti te ha placido darnos vida y vida en abundancia. Te ha placido en bendecirnos, te ha placido, bendito Dios, oh aleluya, en estar con nosotros. Te ha placido en instruirnos, en capacitarnos. Señor, perdona nuestros pecados, aquellos pecados, Señor, que te han ofendido delante de tu presencia. Perdona, Señor, nuestros pensamientos. Perdona, Señor, nuestras palabras soeces. Perdona, Señor, nuestros comportamientos. Perdona aquellas cosas que hemos hecho consciente e inconscientemente, bendito Dios. Limpia, bendito Padre de la gloria, nuestros cuerpos, nuestras bocas, de aquella cosa, Padre, que verdaderamente no debemos de tener. Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, oh Cordero Santo de Dios, por la manera como tú, Señor, haces conmigo. Gracias por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por estar conmigo, por tu lealtad, porque a la verdad no merecemos nada, pero tú, Señor, has sido fiel, bendito Dios, con cada uno de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hoy la palabra en cual Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo es la palabra de que sé libre en Cristo Jesús. Suelta esas cadenas que han estado allí atándote, que han estado allí, el enemigo a través de ella arrastrándote. Y hoy quiero comenzar con una palabra que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, 26 dice: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si el Hijo te libertare. Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Entonces comienzo diciéndote que, aleluya, que existen muchos hijos de Dios que dicen ser libres con su boca, pero desde su alma siguen estando atados, arrastrando todo tipo de cadena espiritual que voluntariamente no han querido soltar. Cadenas que han aceptado conscientemente llevar, arrastrar esas cadenas y se vuelven objeto de las tinieblas, se vuelven presas fáciles de pescar. Quiero decirte que cuando Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable, te llamó a disfrutar, te llamó a que fueras libre totalmente en Él. Te invistió de su luz para que fueras libre de aquellas cadenas, para que tú pudieras comenzar a identificar aquellas cosas que han estado en ti o que estuvieron en ti. Te llevó a renunciar a ese viejo hombre, a esos viejos hábitos, a esas cadenas de opresión, a esas cadenas que te llevaban o que te conducían a cierto tipo de pecado. Para eso Dios te llamó, para eso Dios te escogió. Para eso Dios te arrancó de las garras de Satanás. Pero muchas veces en nuestra alma le permitimos al enemigo tener cierto tipo de dominio, en donde le imposibilitamos al Señor Jesús que verdaderamente tome todo nuestro ser, tome nuestra alma, tome toda nuestra alma, y que seamos tan fáciles para el enemigo. Jesús vino como ofrenda de amor. Se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que pudieras vivir sin atadura espiritual. En el momento que tú lo conocieras, para que tú pudieras disfrutar de esa bendición plena de ser su hijo o su hija.
Y es por medio de su sangre que somos completamente libres. Porque para eso Él hizo ese sacrificio de amor. Para eso Él se dio como ofrenda. Para que pudiéramos tener ese acceso a entrar delante de la presencia de Dios Padre. Para que pudiéramos buscarle con toda libertad, sin nada de ataduras. Pero ahora, hoy en día, hay muchas personas que reciben una supuesta liberación, una supuesta sanidad y siguen atados, siguen amando las cadenas. Dios rompe las cadenas y en medio de ese rompimiento de cadenas se agachan a buscar aquellas cadenas en cual fueron libres. O en otro caso, cogen las cadenas y la apretan tanto, se adhieren tanto a la cadena que no la sueltan. Entonces, Señor, hazme libre, pero es que yo tengo que ver a esa persona mal, es que hasta que yo no vea que esté pagando, no puedo dejar de sentir esto que tengo en mi corazón. Entonces se vuelven presa del enemigo. Se vuelven presos, se vuelven esclavos. Se vuelven esclavos. Antes vivía en una esclavitud. Dios te hizo libre. Dios siempre ha querido hacerte libre. Pero hay cierto tipo de cadena en cual han estado nuevamente cogiéndola y comienzan a arrastrar esas cadenas. Comienzan a vivir con esas cadenas de dolor, de amargura, de resentimiento. Comienzan a arrastrar aquellas cadenas. Antes eran esclavos y vivían en tinieblas. Y comenzaron a tener esa libertad a nivel espiritual. Pero resulta que cuando van caminando a nivel espiritual se dan cuenta que hay cosas que todavía están sujetando de un pasado. Hay cosas que están sujetando de una vida pasada. Están adaptando nuevamente. Están adaptándose a ese viejo hombre en cual les llevaba a una esclavitud espiritual. Aquel viejo hombre que dice en Efesios 6, capítulo 22, en donde dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, Dios te despojó del viejo hombre, aceptaste la libertad en Cristo Jesús, pero ahora estás volviendo nuevamente a tener ese tipo de resentimiento. En Colosenses también dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado Dios del viejo hombre. Entonces hay cosas que han estado operando en tu vida que no son de parte de Dios, sino que le estás dando el permiso al enemigo para que vuelva y te ate con cadenas del pasado en cual el enemigo se ha encargado de arrastrarte con esas mismas cadenas. O sea, hay cadenas que tú has tomado nuevamente y has comenzado a andar con ellas, imposibilitando la presencia, imposibilitando el trabajo del Espíritu Santo de Dios en ti. Pero ahora es tiempo de decirle al Señor Jesús: Padre, reconozco que hay algo en mí que está operando y que no es de parte tuya, que es necesario soltar, que es necesario renunciar verdaderamente a esto, no imposibilitarte, porque cuando uno se imposibilita que Dios lo trate verdaderamente, está restándose a uno mismo en avanzar a nivel espiritual. Las cadenas que tú has sujetado, que no has querido soltar, lo que está haciendo el enemigo a través de esas cadenas es imposibilizándote a que avances a nivel espiritual. Te cuesta entrar delante de la presencia de Dios. Te duermes delante de la presencia de Dios. Tomas la palabra y te da sueño. No entiendes lo que Dios quiere decirte con esa palabra. Pero cuando son otro tipo de cosas, cuando son otro tipo de sentimientos, ya comienza a generar todo tipo de ideas, de maquinaciones, en donde verdaderamente ahí te debes de darte cuenta quién es que está siendo gobernado, por quién te está siendo gobernado, quién te está gobernando en estos momentos, cuáles son aquellas cadenas que debes de soltar, cuáles son aquellas cadenas que debes de renunciar, cuáles son esas cadenas que te están imposibilitando avanzar a nivel espiritual. Hay costumbres que humanamente se adaptan al viejo hombre. Cuando Dios viene, quebranta, como por ejemplo la tradición, la vivencia pasada,
Y por tradición a veces haces cosas que a Dios no le agrada, pero lo ves en estos momentos como muy exagerado, como que si no fuera como tan grave en hacerlo, y resulta que sí lo es. Y resulta que sí está siendo grave porque te ha generado otro tipo de deterioro a nivel espiritual. Existen personas que con la costumbre llevan a tener cierto tipo de pensamientos en cual esos pensamientos llevan ese entenebrecimiento espiritual. Ese entenebrecimiento espiritual para no percibir aquellas cosas que le está haciendo daño. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovado en el espíritu de nuestra mente. Ayer tocaba un tema de cautividad mental, creo que fue ayer o antes de ayer, de cautividad mental, en donde el enemigo ha estado hechizando e hipnotizando las mentes de los hijos de Dios para distorsionar la palabra, para distorsionar la verdad en cual Dios ya ha puesto en su corazón. El enemigo está robando la buena semilla de la fe y plantando otro tipo de pensamiento, plantando otro tipo de comportamiento, palabras filosóficas que verdaderamente no van acorde al reino de Dios, justificando sus hechos como que si tuvieran justificación delante de la presencia de Dios. Ningún pecado es justificable delante de la presencia de Dios. Ningún pecado es injustificable. Entonces, volviendo nuevamente al tema, el Señor Jesús te ha redimido. El Señor Jesús no quiere que tú estés arrastrando esas cadenas que decidiste arrastrar. El Señor Jesús hoy te dice: deja que yo trabaje en tu corazón, deja que yo trabaje en tu alma, suelta aquellas cadenas que imposibilitan que tú me conozcas, que imposibilitan que tú crezcas a la estatura de Cristo Jesús, que imposibilitan que tú tengas una relación estrecha con el Espíritu Santo. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando el Señor Jesús te llamó, vamos a regresar al primer amor. Vamos a regresar al primer amor y vamos a pensar cómo Dios te sacó. Tú que antes estabas haciendo a nivel espiritual, qué tan perdida estaba tu alma. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cómo fue tan valedera el rescate de Dios, el rescate de tu vida que Dios hizo? Entonces, ahora piensa, ¿por qué no le has permitido a Dios trabajar completamente en tu vida? ¿Acaso Él no merece que tú le entregues todo tu corazón? ¿Acaso el Señor Jesús no merece que tú le entregues absolutamente todas las áreas de tu vida? Que no le diga: no, Padre, es que lo que pasa es que por aquí, hasta aquí tú puedes llegar, pero esto aquí, estas cadenas no las puedo soltar. Estas cadenas que me están imposibilitando. Estas cadenas que para mí no son como tan graves en llevar porque las puedo soportar. El hombre cree soportar y resulta que esas cadenas han generado un tipo de peso que te han agobiado a nivel espiritual. Te sientes cansado, débil, pero no sabes que son aquellas cadenas que estás arrastrando. Cuando tú tienes tanto rencor, cuando tú tienes tanto resentimiento en tu corazón, tanta raíz de amargura porque te hicieron en un pasado, por aquella persona que te ofendió, por aquella persona que te lastimó, por aquella persona que vituperó tu nombre, por aquella persona que te mintió, que te ofendió, y comienzas a generar todo tipo de sentimiento dentro y fuera de una iglesia, dentro y fuera de un lugar donde tú te encuentres. Independientemente al lugar donde tú vayas, si es a nivel laboral, si es a nivel familiar, si es a nivel social, hubo alguien que te mintió, hubo alguien que te traicionó, entonces te llenaste de resentimientos, te llenaste de todo tipo de resentimientos. Ese resentimiento te ha llevado a perseguir a esa persona, a buscar la manera de hacerle daño.
y dices ser hijo de Dios y dices que el Señor Jesús está contigo. Pero Señor, es que tú sabes cuánto me dolió, tú sabes, Señor, cuánto lastimó esa persona en mi corazón. Y, y, y no quiero pasar estos días de mi vida sin ver qué tanto tú le vas a castigar. Ya comienzas a exigirle a Dios qué tipo de castigo debe tener esa persona porque te lastimó, porque te hirió, porque te ofendió, porque escarneció tu no. Tú tienes que descansar en Cristo Jesús y dejarle todo a Dios. Dios se encargará de darle el pago a cada persona. Lo que tú debes de guardar tu corazón en Cristo Jesús para que no sea tu corazón preso del mundo de las tinieblas por causa de esos sentimientos que brotaron en ti. El único sentimiento que debe brotar en ti es un sentimiento de gratitud, de amor, de gozo, en cual tú te gozas porque aquellas personas que se levantó en contra tuya, aquella persona que habló mal de ti, está hablando más de ellas o está hablando más de él o de ella que de ti mismo. Porque es una persona que si hace daño con la boca, también se puede hacer daño a esa misma persona con lo que puede proferir con su propia boca. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de estar arrastrando esa cadena de amargura, esa cadena de resentimiento. En la palabra de Dios dice que dejemos todas vuestras cargas a Él y Él cambiará esas cargas. Sí duele que alguien te traicione, sí duele cuando alguien lo lastima, cuando viene alguien y escarnece nuestro nombre y dice mentira. Pero que nosotros podamos depositar ese dolor ante la presencia de Dios. Señor, y tú te encargarás de darle el pago a cada quien, pero mi corazón no se va a anidar, mi corazón no se va, yo no voy a coger esas cadenas de resentimiento y voy a vivir toda la vida arrastrando ese resentimiento y mirando a esa persona con tanto odio y esperando que Dios lo castigue, Dios la castigue hasta el punto de desearle la muerte. No es de parte de Dios. Esos sentimientos no son de parte de Dios. Dios liberta. Dios verdaderamente liberta, pero nosotros también ponemos de nuestra parte hasta qué tanto Dios nos puede libertar. Dios verdaderamente sana, pero nosotros ponemos también la medida en nuestra fe para poder recibir esa sanidad. Dijiste que no lo perdonaste, se fue con otra persona. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a superar esta ofensa. Ayúdame, Señor, a superar esta traición. Ayúdame y yo renuncio a todo odio que se pueda generar a través de este no perdón. Si tus padres te pegaban, si tus padres abusaban de ti, si creciste en un ambiente en cual te llevó a sentirte como poco, como vasto, y resulta que en ese ambiente generaste todo tipo de sentimiento en contra de tu padre, en contra de aquella persona que te crió, por el trato que te dio. Entonces ya creciste y ahora tú sientes que no mereces absolutamente nada de ti porque te hizo daño de pequeño, entonces quedaste con esas marcas, con esas huellas. Realmente, ¿quién se está haciendo daño? Realmente, ¿quién se está haciendo daño? Tú debes de depositar tú debes de soltar aquellas cadenas que estás arrastrando de niño o de niña. Decirle, Señor, yo quiero verdaderamente ser libre en ti. No quiero estar lastimándome con aquellas cosas que me lastimaron en un pasado, que me lastimaron a la hora de crecer. Cadenas que se arrastran fácilmente, que el enemigo nuevamente es fácil de pescarte, es como tirar un anzuelo y como hay cadena, entonces el enemigo vuelve y te ata, vuelve y te amarra y a través de esa atadura te envía digamos que información o de cierta manera te lacera, te amedranta y te da ideas de cómo odiar, te traen pensamientos de un pasado doloroso para que tú no superes esa situación y resulta que cuando ya vas a ver, estás totalmente nuevamente atado, nuevamente estás atado a esa cadena. Santo es el Señor.
Dios bendiga a aquellas personas que están conectadas en TikTok. Claro que vamos a orar, claro que vamos a orar por aquellas peticiones que van dejando allí. Vamos a orar por Esperanza, Dios te bendiga. Vamos a orar por Graciela. Entonces es hora de soltar aquellas cadenas que te están arrastrando, que te están haciendo daño, que te están lastimando, que te estás autoenvenenando. No le permitas al enemigo avanzar en tu vida a través de esos sentimientos que ya debiste de superar y no lo has superado. No has superado esa mendicidad, esa falta de amor que te llevó a una mendicidad. Y esa mendicidad permitiste que esa persona abusara de ti. Entonces, después que abusó esa persona de ti, que te engañó, que te pisoteó, que sentiste que no te hicieron sentir como que no valieras nada, ya Dios te abraza con su amor, te da cadenas de amor. El Espíritu Santo te dice: yo soy tu amigo, estoy contigo, yo soy tu padre, conmigo no te va a faltar nada. Pero sigues mirando lo que te hizo esa persona y comienzas a arrastrar esa cadena. Comienzas a arrastrar. Ah, sí, Señor, tú me amas, pero es que abusó tanto de mí, pero es que me pegaba, me laceraba, pero es que me insultaba, me decía que yo era una buena para nada, que yo era un bueno para nada, que no servía ni como papá, ni como esposo, que bueno, tú le estás diciendo a Dios qué decía esa persona sin tener esa conciencia espiritual que estás hablando con Dios, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que liberta. No inhabilites a Dios en hacer una obra majestuosa en tu vida para que tú puedas avanzar a nivel espiritual. No inhabilites a Dios. Dios te ama. Él ya te sacó del lodo cenagoso, Él ya te rescató. ¿Para qué? ¿Para qué hacer como los chanchitos? Volver otra vez al mismo pozo, al mismo fango. No, Señor, yo suelto esta cadena de resentimiento, yo suelto esta cadena de desamor, yo suelto esta cadena de abuso. Ya, eso ya pasó. Soy una mujer, un hombre restaurado en Cristo Jesús. Eso ya no está operando en mi vida y renuncio a ser presa al enemigo con esa cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa falta de amor propio. Es que en el colegio o en la universidad nadie me miraba y eso me llevó a prácticamente vender mi cuerpo, a vender mis sentimientos. Y Señor, yo no quiero que me tomen como por poca cosa. Si yo sé que valgo mucho, entonces date el valor que Dios te está dando. Date el valor que Dios te está dando. Que tu identidad sea en Cristo Jesús. No es un concepto de otra persona, ni mucho menos propio. Que no puedes pensar en esa persona porque se te daña el genio, ya comienzas a echar humo, mejor dicho, ya comienzas a investigar qué tan bien o qué tan mal está esa persona por el odio que le tienes, por aquellas cosas que te hizo. Suelta esa cadena de odio, suelta esa cadena de resentimiento, suelta esa cadena de la falta de perdón. Ámate, respeta, acepta la restauración espiritual que Dios ha puesto en tu vida. No le permitas al enemigo avanzar en tu corazón. No le permitas al enemigo avanzar en tu alma. No le permitas al enemigo avanzar en tus sentimientos. Que toda la parte almática tenga absoluto y control el Señor Jesús en ella. Porque el enemigo siempre va a querer prender una parte de tu parte almática para amarrarte, para encadenarte según la cadena que estás arrastrando. Esa cadena de envidia, no puedes ver a otra persona mejor que tú porque esa persona no merece vivir de la manera como vive. Esa persona no merece tener la comodidad que tiene. Esa persona no merece tener digamos que el cargo que tiene. Entonces ya comienzas tú también a arrastrar esa cadena de envidia que no te deja ni siquiera dormir, pensando cómo esa persona está comiendo bien, pensando cómo esa persona está viviendo bien, pensando cómo esa persona está bien.
Y tú, ay, pero es que la suerte mía siempre va a ser así. Entonces como comienzas a despreciar lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha permitido comerte un arroz con huevos, dale gracias a Dios por ese arroz con huevos. Pero no recrees ni pienses en el manjar que está comiendo tu vecino, tu vecina. No, está además que está comiendo un sancocho y un pedazo de pollo allí y yo aquí comiendo esto. Entonces como que esa envidia, mira, en la palabra de Dios dice, y lo expresa David, que él tuvo envidia de aquellas personas que hacían mal, pero no sabía de la manera como había adquirido esos bienes. Es que yo con mi carrera también debería tener esto y lo otro. Y estas personas que ni siquiera han estudiado tienen más que uno. Dale gracias a Dios por lo que te permitió tener. Aparte que tú le agradezcas a Dios de lo que te permite tener, vas a tener aún mayores cosas y mejores, porque tú no sabes verdaderamente por dónde y de qué manera esas personas pudieron adquirir aquellas cosas que ostentosamente muestran. Y si Dios bendice a alguien, pues Dios mío, gracias, síguelo bendiciendo. Si Dios bendice a un hermano mío, gracias Señor, y síguelo bendiciendo. Si Dios bendice a un hermano de la fe, Señor, gracias y síguelo bendiciendo. Pero esas cadenas de envidia deben de romperse en tu vida. Tú no puedes estar arrastrando una cadena de envidia cuando tú dices ser hijo de Dios. Tú no puedes estar arrastrando una cadena de avaricia cuando tú sigues siendo hijo, cuando tú dices ser hijo de Dios. Tú no puedes estar arrastrando una cadena de idolatría cuando tú dices ser hijo de Dios. Idolatras el trabajo, idolatras tu casa, idolatras tu empresa, idolatras la habilidad que te ha dado. Tú no puedes tener una cadena de idolatría cuando Dios ya te hizo libre. Tú no puedes decir, Señor, haz en mí, Señor, tu voluntad y yo quiero ser libre en ti cuando tú estás considerando todo un tiempo mentir para buscar un supuesto favorecimiento. Tú no puedes vivir una vida doble a nivel espiritual. Tú no puedes estar diciendo, yo quiero, Señor, ser aún mayormente libre y justificas diciendo, no, es que tú conoces, Señor, mis debilidades. Dios a todos los hijos le conoce las debilidades, pero así como le dijo también al apóstol Pablo, gózate me gozo en mis debilidades porque mi poder se perfecciona en eso. Cuando yo reconozco delante de la presencia de Dios que estoy fallando en algo y renuncio a ello, alcanzo gracia y misericordia. Pero cuando yo me amaño a hacer lo incorrecto delante de la presencia de Dios, creyendo que hay un tipo de justificación, eso lo que va a generar es un tipo de iniquidad. Esa iniquidad va a generar un tipo de atadura espiritual. Esa atadura espiritual que genera esas cadenas van a generar un encarcelamiento en mi alma y te vuelves preso de tu propio dicho, preso de tus propias almas. Mantienes atado y autoenvenenándote todo un tiempo insatisfecho por lo que Dios te ha permitido tener, todo un tiempo calumniando, blasfemando de otras personas, sentándote en la silla del escarnecedor con crispeta en la mano, porque no estás de acuerdo que esa persona tenga esa manera de vivir, o es que esa persona no puede llevarse más popularidad en la que yo pueda tener, por eso ya comienzan a mentir, ya comienzas a blasfemar, ya comienzas a unirte también en mentira con otras personas. Hoy Dios te quiere hacer libre de eso. Hoy Dios te quiere hacer libre de eso, que no seas más una persona que esté amando cadenas. O amas a Dios y aborreces al pecado, o amas el pecado y aborreces a Dios. Porque uno no puede estar amando a dos señores al mismo tiempo. Uno no puede estar diciendo yo amo a Dios, pero estoy amando también el pecado, estoy amando mis cadenas, estoy amando aquellas cosas que para mí me parecen cómodas en hacer, como mentir. Hay personas que son fascinados en mentir, se inventan una película que ellos son los protagonistas en todo y los demás tienen que estar allí siguiéndole la corriente con esa mentira, y no. Y se olvidan que Dios todo está viendo. Si yo digo ser hijo de Dios, yo debo de verdaderamente renunciar a ese tipo de cosas. Si yo digo ser hijo de Dios, debo también de sentir que el peso del pecado y decir esto no es de parte de Dios. Señor, quítame. Señor, arranca de mí toda iniquidad que me lleva a ser presa al enemigo. Entonces también hay personas
que tienen cadenas de vicio, roban, viven en la drogadicción, que es que no, que es que su papá era delincuente, entonces por eso ya comenzó también a robar. No es que mi papá era un borracho, entonces también ya tengo como que ese mismo vicio. Entonces ya comienzan a aceptar un cierto tipo de cadena que porque la otra persona también lo practicaban, cuando sabemos que si verdaderamente el Señor Jesús nos hace libre, Él rompe aquellas cosas que nosotros por costumbre o por asignación también se quieren adaptar. Hoy Dios te quiere hacer libre. Que por el hecho que el otro robaba, entonces tú ya siendo conocedor de la palabra, quieres justificar también el robo porque tu papá o tu mamá también lo hacía. Que si tu padre o tu hermano o alguien de tu familia fue drogadicto y tú ya nacido espiritualmente, porque es que no te hablan de aquellas personas que desconocen la verdad, porque el que desconoce la verdad viene con cadenas de maldiciones generacionales, en donde cuando Dios comienza a trabajar con ellos, hay personas que aceptan totalmente la libertad en Cristo Jesús, pero hay otros que se amañan al pecado. Hay otras personas que dicen, no, es que mi papá también lo hacía, entonces yo también pueda que también lo esté practicando, o que el enemigo venga y seduzca, entonces como que consideras hacerlo, y no es correcto, no es correcto. No es correcto, hay cadenas de enfermedades. Y aquí se voy a profundizar un poco más. Aquí se voy a profundizar un poco más porque de aquí te cuento que hay muchos. Existen personas que arrastran cadenas de enfermedades generacionales, que se vuelven esclavos y aman tanto esa enfermedad para generar todo tipo de pesar. Para generar todo tipo de pesar. Existen personas que aman la enfermedad para generar lástima, para llamar la atención, para sentir un poquito de cariño, un poquito de afecto, porque es de la única manera que pueden recibirlo. Enfermedades generacionales que nos llevan a una esclavitud y no sueltan esa enfermedad, aman la enfermedad. Para que a través de allí tengan como que para que me miren las personas y ay, qué pobrecito, qué pobrecita. No, si Dios te sanó de una enfermedad, suelta esa cadena de enfermedad. Que esa cadena de enfermedad no te lleve a estar, que no te lleve a cautivar tu alma, a cautivar tus emociones, a buscar llenar vacíos que solamente Dios puede llenar. Existen personas que con las enfermedades que se manifestaron en su cuerpo, como por ejemplo el cáncer, un derrame cerebral, una diabetes, comienzan a tener el tipo de comportamiento cuando tenían la enfermedad. Ejemplo, hay personas que pasaron por cáncer, Dios sanó de cáncer, y siguen comportándose como unas personas enfermas de cáncer como para generar todo tipo de pesar. No celebran la vida que Dios les restauró, sino como que es que yo sufrí de cáncer, entonces tienen que hablarme de esta manera, y es que me duele si me hablas así. O sea, como el cáncer brota todo tipo de sentimientos, ya se adaptaron a ese sentimentalismo para que las personas los toleren. Tú no puedes tener un comportamiento de persona enferma cuando ya Dios te ha dado una sanidad. Tú no puedes tener un comportamiento de persona que pasó por una enfermedad fuerte, que Dios te restauró las memorias, y comienzas a inhabilitar las memorias para que las personas se acerquen a ti con pesar y pretendiendo llenar un vacío, sabiendo que el único que puede llenar vacío a nivel espiritual se llama Jesucristo. Entonces comienzan a
a abrazar esas cadenas, la envuelven y comienzan a caminar. Ay, es que vengan, ténganme pesar. Ay, no, es que, ay, sí, yo pasé por eso. Ay, no, suelta esas cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret y reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu inmundo de mentira, de las tinieblas, para que tú seas esclavo de Satanás o esclava de Satanás. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre, tienes que celebrar la vida que Dios te ha dado. Si te restauró las neuronas, si te sacó de un derrame cerebral y te lleva a dar testimonio, testifica que no estás muerto, que no estás muerta, que puedes caminar, haz ejercicio. No busques la lástima a una persona cuando ya Dios te hizo sano, cuando Dios te hizo sana. Entonces comienzan a adaptar nuevamente esas cadenas de maldiciones, generando todo tipo de enfermedad que no es más el derrame cerebral, sino otro tipo de enfermedad que puede generar también de ello. Entonces se vuelven unos arrastracadenas de enfermedad. Dios te hizo libre. Debes de disfrutar la vida, Señor. Quiero ser un testimonio ambulante, andante. Quiero decir, Señor, a todo el mundo claramente que tú me sanaste, que no está mi alma atada al Seol a través de un espíritu de muerte que se llame diabetes o derrame cerebral o cáncer, porque las asignaciones de las tinieblas siempre va a querer arrasar con los hijos de Dios, porque las asignaciones de las tinieblas siempre va a querer entorpecer el propósito de Dios. Pero si tú sigues arrastrando esa cadena de enfermedad, ¿a dónde tú vas a llegar a nivel espiritual? No vas a crecer espiritualmente. Me da mucha pena, pero no vas a crecer espiritualmente. Tú debes de primero aprender a soltar esas cadenas que estás abrazando para poder crecer a nivel espiritual, para poder ser útil en la mano de Dios, para poder ser instrumento de vida en la mano de Dios. Existen personas que sufren de la diabetes. Dios los sanó de la diabetes. Diabetes es, digamos que azúcar en la sangre. Entonces ya, como pasaron por esa enfermedad, obviamente son personas que el estado anímico le cambia. Hay unos que se vuelven muy sensibles. Hay otros que lloran mucho. Hay otros que sufren. Y bueno, o sea, a nivel emocional comienzan a tener un cambio. Ya Dios los sana, ya Dios les quita toda diabetes en su cuerpo y siguen siendo los mismos, lo mismo que hay, que me duele. Siguen generando todo tipo de pesar y de lástima. Siguen abrazando la depresión, porque hay enfermedades que conducen a tener, digamos que cierto tipo de desequilibrio emocional, y eso lleva como a la tristeza, de no poder comer lo que antes comían, de no poder tomar lo que antes tomaban. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando ya Dios te hace libre de esa diabetes, entonces tú, ¿por qué sigues teniendo un comportamiento de gente totalmente enferma? Entonces hay algo allí. Hay algo allí que se debe romper. Hay algo allí que se debe de inhabilitar en tu vida. Le estás dando ventaja al enemigo para que vuelva y te pesque con la cadena que aceptaste arrastrar nuevamente. Arrastrando, o sea, un hijo de Dios, para un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo, está cuando lo que no era. Un soldado de Jesucristo no puede enfrentar el mundo de las tinieblas, no puede tener una batalla estando todavía encadenado. ¿Cómo tú vas a enfrentar el mundo de las tinieblas teniendo cierto tipo de cadenas, aceptando todo tipo de cadenas? Tú tienes que romper con esas cadenas para que puedas pelear la buena batalla con la libertad que el cual Dios te llamó a ti a pelear, aquella batalla a nivel espiritual. Si Dios te restauró, ejemplo, sigue los ejemplos, los riñones, ya no te hacen diálisis, ya Dios restauró tus riñones, ya están funcionales, ya Dios no te permite que te muevan la sangre con una máquina, ya Dios te sanó, volvió la operatividad en tus riñones, ya, mejor dicho, estás feliz y gozoso. Entonces, en ese momento estás feliz y gozoso, pero dices, no, pero es que te sigues enojando, porque hay personas que cuando le hacen la diálisis
uno de los síntomas que cambia a nivel emocional es que se vuelven muy sensibles y de nada quieren pelear. De nada quieren pelear, se enojan, hay que saberlo llevar. Hay que tener mucha paciencia con esas personas. ¿Sí? Entonces ya vuelven caprichosos, son sensibles, lloran por todo. Entonces uno tiene que tener su prudencia, digámoslo así. Uno tiene que andar con doña Prudencia al lado para no lastimar esos corazones que en donde hay enfermedades que obviamente los lleva así. No, es que si mis riñones no funcionan, entonces eso genera también todo tipo de tristeza. O sea, una cosa va vinculándose a la otra. Pero cuando Dios te hace libre, ¿por qué tienes que seguir vinculado a aquella tristeza, a aquel capricho, a aquel enojo? No, eso ya son actitudes y comportamientos que el enemigo quiere adherir en tu vida para generar todo tipo de esclavitud. Tú debes de ser libre en Cristo Jesús. Tú debes de ser totalmente libre, aceptar la libertad que el Señor Jesús te ha dado. Ejemplo, a mí me dio meningitis, y Dios me sanó de la meningitis. Y yo desde pequeña comencé a luchar para que las personas no me trataran como una persona enfermiza. Usted tiene secuelas, usted no habla, muy poco se me escuchaba. Entonces todo eso me llevó a generar un tipo de dolor en mí. O sea, la meninge es una inflamación es una inflamación que viene con una fiebre intensa que destruye absolutamente, mejor dicho, las neuronas. Las personas quedan como gravitacionando, como zombies. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios me sanó de la meningitis. Es que Dios cuando hace las cosas las hace excelentemente. Dios no hace las cosas a media. Está bien que uno de niño, todo niño es imperativo, todo niño como que quiere como entender qué es lo que está pasando a su alrededor, pero eso no significa que sea una persona enfermiza. Eso no significa que sea una persona que las neuronas se le volaron. Y yo hoy me río, pero yo antes lloraba mucho por eso. Porque a veces el trato era como una persona enfermiza y yo siendo totalmente consciente. Y tan consciente era que Dios enviaba a los ángeles para que me instruyeran de niña. Dios de pequeña me mostraba qué iba a suceder conmigo. Me daba visiones, me daba sueños. Ahí entendí que yo le pertenecía al Señor Jesús, pero cuando me inhabilitaban para hablar, yo me sentía como una torpe, como gente que no valía. Entonces ese trato me llevó a autodespreciarme. Ese trato me llevó a no creer en el valor que Dios me había dado en ese momento, pero sí creía en lo que Él me mostraba. Y es allí donde uno tiene que aprender a tratar a aquellas personas que Dios ya le dio una sanidad. Si Dios te dio una sanidad a ti, abraza la vida, abraza a Cristo. ¿Sí? Yo recuerdo que en el colegio los profes me gritaban. No, usted todo un tiempo va a ser mediocre, me decía. Yo recuerdo todos los profes que me decían lo mismo. El enemigo obviamente lo usaba, pero como yo en ese momento no tenía como esa capacidad, esa madurez espiritual para poder percibir lo que estaba sucediendo, sino que yo lloraba, como así que yo todo un tiempo iba a ser mediocre. Entonces ya comenzaba una aceptación de palabra, y esa aceptación de palabra me llevó a tener cierto tipo de deterioro, digamos que en mí misma. Sí, mediocre. Sí, esta no sirve. No, esta no sirve para hacer ningún proyecto. Sí, regálenle la materia. Y yo queriendo. Entonces ya cuando por ejemplo Gina hacía las cosas bien, los profesores se sorprendían. Tanto así que en el 11 me gané el IFE. Porque yo me propuse a demostrarle a esos profesores que lo que habían dicho de mí no era. Me decían que yo era una media neurona. Pero yo decía, no, pero si Dios envió su ángel y me dijo que yo era una mujer inteligente. Los ángeles me hablaban de pequeña. Yo tenía experiencia con los ángeles de pequeña, de que tengo conciencia. Y los ángeles me instruían. Habían veces que miraba lo que se escribía y entendía ese tipo de letras que acá en este mundo no lo hay.
Entonces el enemigo siempre quiso como hundirme para que yo generara todo tipo de sentimientos y a través de esos sentimientos se generara cadenas, que cogiera esas cadenas y comenzara a arrastrar esas cadenas de resentimiento de esos profesores porque me dijeron que yo era una media neurona, porque esos profesores me tratan como que si yo no fuera una mujer inteligente. Está bien, a todos los niños les gustan las matemáticas, yo era una. Yo era una, pero háblenme de lingüística y ahí estoy. Las pruebas IFE se las gané. Yo recuerdo que esa profesora me dijo, Gina, conmigo usted ya ganó. Usted conmigo ya ganó. Y de hecho, en la graduación cuando me gradué de 11, los profesores dijeron, verdaderamente Gina sí es una mujer que es inteligente y entiende. Entonces, ¿por qué se le decía a ella que todo el tiempo iba a ser mediocre? Profesores que el enemigo usaba para que me dijeran eso. Hasta compañeros hacían los grupos y a mí me excluían. Entonces yo qué hacía, buscaba ayuda por otra parte. Hubieron compañeros que sí estaban allí prestos para ayudarme, pero mira cómo mira cómo el enemigo toma las enfermedades para generar como un cierto tipo de inhabilitación, para que tú creas que no eres bueno en algo cuando Dios te ha adoptado, te ha llenado, te ha capacitado de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia y todo lo demás. ¿Sí? Existen niños que son muy inocentes, mas no son enfermos. Hay niños que son muy ingenuos, eso no significa que sean enfermos. Sí, hay niños que no son maliciosos, pero eso no significa que no sean enfermos. Entonces, el enemigo toma eso para inhabilitar, para aplastar a ese hijo de Dios cuando viene con propósito. Porque como el pequeño no va a entender de la manera como uno ya grande entiende, entonces ese tipo de experiencia lleva a marcar a ese niño hasta cuando el Señor Jesús viene y comienza a renovar y arrancar ese poco de malezas, ese poco de cadenas, ese poco de ataduras, te saca de cárceles. Se va toda inseguridad, se va toda amedrantación. Ya puedes hablar con esa libertad porque sabes que eres una persona totalmente racional, consciente, inteligente, capacitada, llena de la gracia de Dios. Porque siempre el enemigo va a querer que tú pienses que no eres capaz de hacer las cosas. Porque no naciste con ese talento, no eres capaz. No, Dios a cada quien le dio algo diferente. Y esa habilidad que Dios te ha dado es donde Él te va a usar. Aunque otras personas no le entiendan. Está bien que existen personas que Dios le da un nivel intelectual más que otro, pero eso no significa que esa persona no sepa hablar. Entonces, si Dios te sana de algo o te libertó de algo, volviendo otra vez al tema, no te comportes como esa persona que sigue teniendo esa misma enfermedad. No te comportes como si Dios te libertó de la depresión, no vuelvas a pensar en cosas que no aceptes ni siquiera pensamientos del enemigo que te lleven a una depresión. No, ya Dios me libertó de depresión. No acepto ningún tipo de tristeza. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprende, te echo fuera, Satanás. Voy todos tus demonios, te vas. Ya comienza tú a practicar la autoridad que Dios te ha dado. Y ya comienza también el enemigo a saber que tú ya entiendes que tiene autoridad en Cristo Jesús, porque eso es lo que también busca el enemigo, inhabilitarte para que tú no llegues a comprender que tienes autoridad en Cristo Jesús, y esa autoridad te lleva también a reprender, a echar fuera todo espíritu del mal, todo espíritu del demonio, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, todo espíritu de enfermedad, todas aquellas cosas que te llevan a ese deterioro espiritual. Tú no eres presa fácil del enemigo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, en donde tú vas a soltar esas cadenas y le vas a decir: renuncio en nombre de Jesús de Nazaret a la melancolía, renuncio a la tristeza, se desprende de mí en el nombre de Jesús de Nazaret, el odio, se va todo resentimiento. Ya comienzas tú a declarar por fe que eres libre. Señor, trabaja totalmente en mí, te entrego todas las áreas de mi alma.
Toda la parte almática te la entrego para que tú, Señor, comiences a trabajar en mí. Si es posible, Señor, opera mi corazón. Quita todo prepucio, quita toda suciedad, quita toda mentira, toda raíz, todo engaño, todas aquellas cosas que el enemigo quiso plantar en mi corazón. Arráncala, Padre, porque yo sí quiero estar contigo eternamente. Quiero crecer, Padre, a nivel espiritual. No quiero estar de mediocre a nivel espiritual, porque si yo amo tu presencia, también tengo que amar ese crecimiento espiritual. Llegar a la estatura de Cristo es mi meta. Eso es lo que tú debes de repetir todo un tiempo. Señor, quiero llegar a la estatura de Cristo. Señor, quiero llegar a tu estatura, Padre. No quiero estar ni con espíritu de raquitismo, ningún tipo de enfermedad a nivel espiritual que me inhabilita a crecer. Dios bendiga a aquellas personas que están conectando por TikTok. Vamos a darle tratar la pantalla para que se sostenga el like. Entonces, eso que tú debes de hacer. Es eso que tú debes de hacer. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que te lleve a identificar aquellas cadenas que inconscientemente o conscientemente estás arrastrando, para que tú puedas soltarla y ser libre verdaderamente en Cristo Jesús. Ya no más cadenas de odio, ya no más cadenas de enfermedad, ya no más cadenas de miseria, ya no más cadenas de envidia, ya no más cadena de idolatría, ya no más cadena de mentira. Hoy suelta esa cadena de falta de perdón. Hoy eres libre en Cristo Jesús. Hoy eres libre en Cristo Jesús. Yo declaro libertad en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya comienzas a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Ya no más ese resentimiento, esa mentira, ese miedo. Una de las cadenas que el enemigo siempre ha querido que el Hijo de Dios se ate y lo lleva a una lo inhabilita y lo lleva a una inestabilidad emocional es el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a hacer las cosas. Y Dios te dice hoy, ya no tengas miedo, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Esa cadena de temor, esa cadena de miedo se rompen en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y avanzas a nivel espiritual. No te quedas estancado a nivel espiritual. Tienes miedo de montar un negocio porque tienes miedo a un fracaso. Se van esas cadenas de mentira y manipulación de las tinieblas. Se rompe esas ataduras en mi corazón y en mi mente. Y comienzo a gozarme, comienzo a creerle a Dios, porque si Dios me dio una idea de trabajo es porque Él me la va a respaldar. Toda idea de trabajo que venga de parte de Dios, Él la respalda y también provee y da los recursos para que esa persona, para que ese hijo de Dios avance. Pero esa cadena de amedrentación, esa cadena de miedo, esa cadena que te lleva a un espíritu de acorralamiento, porque hay demonios que llegan a acorralar al Hijo de Dios para que no avance, para atormentar, para inhabilitarlo. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se rompen esas cadenas en tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret y avanzas con lo que Dios te ha dado, con la habilidad que Dios te ha dado, con el talento que Dios te ha dado. Comienzas a creerle más a Dios que estar inclinando tus oídos a todo bullicio, a toda mentira que el enemigo quiere hacer para que tú no avances y te estanques. Dios no te escogió para que estuvieras todo un tiempo estancado y acorralado con el espíritu de miedo. Entonces esas cadenas, ¿qué hace el enemigo? La va relacionando con ese gigante de miedo para jalarte, para acorralarte, para inhabilitarte. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se rompe todo vínculo con las tinieblas y tú vas a avanzar, vas a crecer, vas a prosperar en el nombre de Jesús de Nazaret. No únicamente en lo financiero, sino también tu alma va a prosperar. Porque la prosperidad no únicamente en la finanza. Cuando Dios habla de prosperidad, también habla de una prosperidad espiritual, una prosperidad en salud, una prosperidad integral que te lleva a relacionarte con Dios continuamente, a amar la presencia de Dios. Existen personas que aman algunas cadenas que conducen a la muerte. Dicen que son hijos de Dios y siguen practicando cierto tipo de brujería, hechicería, se vuelven amigos de chamanes, y eso no es de parte de Dios. Si yo digo que el Señor Jesús es mi Padre, si el Señor Jesús es mi Salvador, no tengo por qué estar relacionándome con el mundo de las tinieblas, porque ningún brujo trabaja con el Dios de la vida.
Ningún hechicero trabaja con el Dios de la vida. Todo hechicero trabaja con el Dios de la muerte. Todo hechicero trabaja con el Dios de la muerte. Y es por eso que nosotros debemos de identificar qué es lo que verdaderamente conduce a la vida. Debemos de identificar qué es lo que verdaderamente conduce a la vida. No estar permitiéndonos a nosotros mismos un enseguecimiento cuando verdaderamente Dios nos hace libre. Si Dios nos rompió las ataduras, las vendas de nuestros ojos, debemos también de permanecer siendo libres con nuestros ojos. Si Dios nos hizo libre a nivel audible, en todos nuestros sentidos espirituales, debemos de ser libres, debemos de custodiar nuestra libertad. Hay personas que no cuidan la libertad que el Señor Jesús le ha dado y comienzan a tener nuevamente cierto tipo de prácticas, como el pueblo de Israel cuando Dios Todopoderoso lo saca del pueblo de Egipto. En Egipto clamaban libertad: Señor, por favor, recuerda, Señor, de tu pueblo que está acá en Egipto. Dios manda un libertador. ¿Quién fue? Moisés. Después que el pueblo sale de Egipto, pasa, Dios le muestra el milagro, le abre el mar, en seco caminan ese mar, pasan al otro lado, y al pasar al otro lado, ya siendo libres, comienzan a anhelar lo que tenían en Egipto. Comienzan a imaginarse las comidas, los manjares. Es que allá en Egipto teníamos carne, es que allá en Egipto comíamos de esto, y estamos pasando un desierto. Comenzó la queja. Cuando uno recibe una libertad a nivel espiritual, declaro la sangre de Cristo sobre mi cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando uno recibe una libertad espiritual, esa libertad no te puede llevar a estar quejándote, recordándote lo que tú antes hacías. Tú no puedes estar recordando ni amando lo que tú antes hacías cuando eso hace parte del viejo hombre. Entonces hay personas que Dios le da la libertad y comienzan nuevamente a renegar y a enlazarse con un espíritu de muerte. Ejemplo, esas maldiciones generacionales que van a perseguir a los hijos de Dios. Obviamente, anteriormente la mayoría de las personas practicaban la brujería para defenderse de cierto tipo de cosas, en donde decían ser hijos de Dios, pero al llegar el evangelio de Cristo, se dieron de cuenta que lo que hacían no era de parte de Dios, sino que era más que todo patrocinado por el mundo de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, hay personas que fueron libres de la cartomancia, hay personas que Dios los desató de la brujería, de toda práctica del ocultismo, y están pendientes a ver qué dice el tarot. Están pendientes que dice el espíritu de adivinación a través de la cartomancia. No pueden tomarse un chocolatico caliente porque ya ven imágenes. Ya comienza el espíritu de adivinación a querer operar allí, a buscar la manera de pescar. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que está operando en tu corazón? ¿Hasta dónde tú le has permitido a Dios trabajar en ti? Existen personas que, por ejemplo, para buscar un empleo, se van a la tienda de esotérica: véndame un baño, o ya comienzan a creerle a Dios, pero van canjeando van repartiendo la fe también con el mundo del ocultismo. Ya también comienzan a preparar los perfumes, se lo entregan al brujo, al chamán, para que le prepare los perfumes para sí mismo generar todo tipo de atracción, o sea, todo tipo de encantamiento a través de esos perfumes. Existen personas que dicen ser hijos de Dios, que no pueden vivir sin echarse el baño de la buena suerte, de las 7 potencias, como se dice. Y resulta que están atando su alma a una práctica del ocultismo, en donde inhabilitan la fragancia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces hoy Dios te quiere hacer libre. Hoy Dios te quiere hacer verdaderamente libre. Tú no puedes estar en dos tipos de ríos. O estás en un río totalmente limpio, cristalino, puro,
un río que sana, un río que renueva, que es el río del Espíritu Santo, o está una corriente del mundo, en donde esa corriente lo que te hace llevar, lo que te lleva a desembocar al infierno, al Seol, porque la verdad es esa, la corriente de este mundo desemboca en el Seol, así como todo río tiene su desembocadura, todo mar tiene su desembocadura, a nivel espiritual también, ¿sí? A nivel espiritual también. Entonces, ¿tú dónde quieres estar? ¿Nadando en el río del Espíritu Santo o dejándote llevar por corrientes que desembocan al Seol? Debemos de ser de una sola pieza a nivel espiritual. Debemos de ser radicales. El que ama la vida ama a Dios. El que no ama su vida ama al mundo de las tinieblas, porque Dios es el Dios de la vida. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es el que te da vida y vida en abundancia. Y si tú te sumerges hoy en el río del Espíritu, esas cadenas se rompen, esas cadenas se deshacen, esas cadenas se van de tu cuerpo, esas cadenas se quitan totalmente y comienzas a vivir el pleno gozo del Espíritu Santo, comienzas a vivir esa plenitud a nivel espiritual. Comienzas a experimentar verdaderamente la gracia de Dios. Comienzas tú a amar su presencia. Comienzas a estar totalmente libre porque ya sabes que no eres una mentirosa, ningún mentiroso. Sabes que tú no eres una mujer o un hombre que está inclinado en ciertas ocasiones a practicar el ocultismo, porque sabes que eso no es de parte de Dios, porque el ocultismo, todo lo que va en relación al ocultismo va en relación a la muerte, y tú quieres vivir eternamente con el Señor Jesús. Tú quieres estar eternamente con el Señor Jesús. Y ese amor hacia Dios se va a incrementar, inhabilitando en ti la aceptación del odio, el resentimiento, esa raíz de amargura. Aquellas personas que te lastimaron, ya vas a mirarla con los ojos de misericordia de Dios. Vas a decir: Señor, yo los perdono. Señor, ten misericordia a aquellas personas que hacen mal. Enséñame también a tener un buen comportamiento con las demás personas para no hacer daño también a otras personas. Porque nos ofendemos cuando nos hacen daño, pero también hacemos daño y hacemos las víctimas. Y es que yo no, eso no. Yo con mi hijo de Dios me puedo equivocar y yo sé que voy a recibir perdón de papá. Entonces, o sea, no. Yo debo ser consciente de cada comportamiento que tengo. Yo debo ser consciente de cada comportamiento que tengo delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a orar, a pedirle al Señor que por favor te liberte de esas cadenas, te liberte en el nombre de Jesús de Nazaret, aquellas cosas que estaba arrastrando. Y dile: Señor Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque he comprendido, Espíritu Santo, que hay cosas en mí que acepté y no me di cuenta. Señor, yo renuncio a toda cadena de odio, yo renuncio a toda cadena de resentimiento. Renuncio, bendito Dios, a todas aquellas cosas que me inhabilitan a estar delante de tu presencia con libertad. Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu amor. Quiero, Señor, experimentar el verdadero gozo de tu presencia. Quiero amar tu presencia. Quiero, Señor, ser instrumento en tu vida. Y para ser instrumento, Señor, en tus manos, también reconozco que debo de ser libre. Trabaja en todas las áreas de mi corazón, dile. Trabaja en todas las áreas, Señor, de mi alma. Trabaja en mis emociones. Trabaja, Señor, en mis sentimientos, en mi voluntad. Que aunque esa persona me hizo daño, en el momento que yo lo vea, pueda bendecirlo. Pueda bendecir, decir que el Señor Jesús también pueda alcanzarlo, para que no sea una persona que el enemigo. Señor, por favor, enséñame a amar a mis enemigos. Enséñame, bendito Dios, a renunciar a todo miedo de fracaso, a todo miedo de vivir, a todo miedo, Señor, de emprender en ese negocio. Yo renuncio a todo miedo en nombre de Jesús y te pido, Padre, que tú seas bendiciendo esta idea de negocio. Y si esta idea de negocio no es de parte tuya, por favor quítala y póngame algo que verdaderamente me lleve a generar ingresos para mi casa, para mi familia, para bendecir la obra. Padre, enséñame a amar a mis semejantes. Señor, enséñame también a amarme a mí mismo, a mí misma.
a no autodespreciarme, a no autolacerarme, a aceptar lo que tú me has dado, Señor, a aceptar como tú me has hecho, a no odiar a aquellas personas que hacen mal, sino a orar por aquellas personas para que sean también alcanzados por tu misericordia. Señor, quita en mí toda cadena de idolatría, Señor, a aquellas cosas que me llevaban a no ser libre en tu presencia. Y comienza a identificar aquellas cadenas que de pronto han estado allí y que hoy es el día que tú le digas al Señor: no quiero tener más estas cadenas en mi vida, no quiero tener estas cadenas en mi corazón, no quiero tener estas cadenas en mi mano, no quiero tener esas cadenas en mis pies. No quiero caminar hacia la oscuridad, quiero avanzar, Señor, hacia la luz. Porque hay cadenas que el enemigo pone en los pies y van arrastrando a los hijos de Dios, pero hacia la oscuridad. Y hoy es el día de decir: Señor, rompe esas cadenas que me conducen a la oscuridad. Quiero ser amigo tuyo, Señor Jesús. Quiero que tú mores en mi corazón por completo. Gobierna en mi corazón, Señor Jesús. Transforma, Señor, mi corazón. Te entrego todo de mí. No quiero reservar absolutamente nada. De la misma manera como tú no reservaste absolutamente nada cuando diste tu vida en la cruz del Calvario. Diste tu vida, Señor, por mí, para rescatar, para sanarme, para libertarme. Sácame de esta cautividad, Señor, emocional. Señor, quita toda depresión, toda cadena de depresión, toda cadena de tristeza, toda cadena de amargura, toda cadena, Señor, que no me deja, bendito Dios, avanzar. Y ayúdame, Señor Jesús, a mantener esa libertad. Ayúdame a custodiar mi propia libertad, así como ese tesoro preciado en cual tú me has dado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso. Y a partir, Señor, de hoy, hago un compromiso, Señor, contigo, de buscarte todos los días. De buscarte todos los días. Y aquellas cosas que no son de parte tuya, desecharlas y renunciar a ello. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Comienza a abrir tu boca y dile: Señor, gracias. Gracias por libertarme de esto. Gracias por libertarme de la amargura. Gracias por libertarme de la ira. Gracias por libertarme del enojo. ¿A cuántas personas ofendiste? Has ofendido esta semana con la ira, con el enojo, donde el enemigo generó nuevamente esas cadenas, y hoy Dios te dice: suelta esas cadenas de ira, de enojo. Eso hace parte del viejo hombre, porque para los que estamos en Cristo, nueva criatura somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y a ser hijos de Dios, ya esas cadenas no pueden estar en nuestras vidas, ni tampoco podemos buscar entre las cadenas que Dios rompió en un pasado: esta como que es mía, voy a arrastrarla. No, renuncia a ese resentimiento, a ese odio, a maltratar verbalmente a otras personas. Dios te diseñó y puso palabras de vida en tu boca para que bendigas a otras personas, no para que maldigas a otras personas. Ni mucho menos que te maldigas tú mismo o tú misma. Porque al maldecirte tú mismo, tú misma, te estás autoenvenenando. Cuando aceptas la raíz de amargura, te estás autoenvenenando. Debes de renunciar a cada una de esas cadenas. Dile: Señor, yo identifico esta cadena. Te pido que por favor me libertes. Y declaro libertad en el nombre de Jesús de Nazaret en tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas cadenas que te atormentan, esas cadenas que no te dejan disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Declaro libertad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Se sueltan y caen esas cadenas y eres libre. Comienzas a vivir una plenitud en Cristo Jesús. Se va toda mentira, todo odio,
Todo espíritu de engaño, toda envidia, toda avaricia. Se sueltan esas cadenas y comienzas a agradecer por aquellas cosas que Dios te ha permitido tener, sin mirar que tanto tenga a otra persona. Señor, gracias por mi casa, gracias por lo que tú me has dado, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por mis hermanos. Comienza a agradecer a partir de lo que tú tienes y verás cómo se desencadenan las bendiciones. Señor, yo renuncio a toda cadena de estar abrazando la enfermedad, de estar abrazando el dolor. No, eso no es de parte de Dios. Dios te hizo libre. Dios nos hace libre. Pero así como dice el Señor Jesús, a la medida de tu fe recibe. Y hoy tu fe se incrementa y comienzas a recibir. Si te hace falta sanidad, comienzas a recibir sanidad. Sanidad en tu alma, sanidad en tu cuerpo. Se suelta todo azote de las tinieblas. Ese azote de las tinieblas se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese azote con esa enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú ya no vas a llamar más el cáncer cuando ya Dios te libertó de cáncer. Tú no vas a llamar más la depresión cuando ya Dios te libertó de la depresión. Tu comportamiento va a ser de que eres un hijo, una hija sana y libre en Cristo Jesús. Ya no vas a llamar más la migraña cuando ya Dios te libertó de esa inflamación de la cefalea. Ya se fue en el nombre de Jesús. Se restauró tus memorias, se restauró tus neuronas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya eres libre, ya eres libre. Ya no vas a permitirte a ti misma ni a ti mismo generar lástima con una enfermedad que ya Dios quitó. Tu comportamiento va a cambiar. Yo soy sano, voy a abrazar la vida, voy a dar testimonio de lo que Dios me ha dado. Así como aquella mujer tsunamita, por el testimonio de ella hubo una restauración total en su vida. Se les devolvió la tierra, el rey devolvió absolutamente todo lo que a ella le pertenecía, por el testimonio de ella. Entonces vamos a testificar la grandeza de Dios. Vamos a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que aquellas bendiciones que han estado retenidas se desencadenen y no seamos encadenados por aquellas cosas que verdaderamente no nos llevan a vivir ni a disfrutar de aquellas bendiciones que Dios programó para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Declaro la bendición de Dios en tu vida en el nombre de Jesús y Padre, gracias porque tú continuarás, Señor, ministrando los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga también a aquellas personas que se conectaron en TikTok. Y también bendigo a aquellas personas en cual mirarán esto y también han estado mirando esto en YouTube. Mi nombre es Gina, soy hija y sierva del Dios Altísimo. Y recuerda que el Señor Jesús es quien te hace libre absolutamente por completo. Y comienzas a partir de hoy a disfrutar de esa sanidad, a disfrutar de esa libertad, a no canjear aquella libertad que Dios te ha dado, ni ser presa ni preso del enemigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todos tus caminos en el nombre de Jesús. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.